Y el tema es avances en esporotricosis y cronomicosis. Interesante nuestra distribución de esporotricosis en el mundo y la importancia que tiene América, ¿sí?, en la frecuencia de esta micosis subcutánea, que clásicamente estaba considerada como agente causal el Sporotrichenki y que actualmente se considera los agentes causales del complejo Sporotrix. Esto cambió a partir de 2006, cuando la doctora Rita Marimón en España empieza a hacer los primeros estudios de filogenética molecular, identificando, además de Schenki, a Brasiliensis, globosa, mexicana y albicans, formando parte del complejo Sporotrix. Es interesante que esta especie mexicana es de un aislado ambiental, porque también hay diferencias en cuanto a la virulencia de las cepas. Y la doctora Rita Marimón también nos expone las diferencias morfológicas que podemos hacer de las diferentes especies de Sporotrix. Y este artículo de este año de Venezuela se me hizo muy interesante porque nos habla justamente de esta epidemiología molecular y la importancia que tienen ellos de la especie globosa. Resulta que ellos tienen el 30%. En este estudio nos hablan de las 4 especies de importancia clínica, que son Schenki sensu stricto, Brasiliensis, globosa y Lurey. Y en América, resaltando que tenemos principalmente 3, por supuesto Brasiliensis actualmente solo en Brasil, y globosa y Schenki en el resto de América en el 11% en cuanto a porcentaje de distribución. Ellos se dan a la tarea de hacer la identificación fenotípica y filogenética molecular de 30 aislados por PCR con las amplificaciones parciales de calmodulina y sus secuencias, y entonces identifican que aquí ellos tienen el 64% de pacientes corresponde a hombres, tienen un mayor porcentaje de las formas clínicas de placa fija y han identificado la presencia de Sporotrix globosa relacionada con la forma de placa fija. Concluyen que en Venezuela hay 2 especies, Schenki y globosa, y las formas clínicas están relacionadas con las especies y su virulencia. Hay otros aspectos interesantes en esporotricosis, como son este proceso de adhesión de Sporotrix a las células del hospedero. Este proceso de adhesión depende del inóculo, del tiempo de interacción, del estadio morfológico, y la interacción de Sporotrix con el huésped está mediada por estas adhesinas, que tienen mucha importancia en la composición de la pared de Sporotrix, que identifica 3 antígenos. Y finalmente nos hablan de las diferencias en la composición de la pared de las conidias y las levaduras, relacionadas directamente con la virulencia y la patogenicidad. Este artículo de Lucio Vera, que es muy interesante respecto a las defensas del huésped en las micosis subcutáneas, pues ellos hacen la identificación molecular y nos hablan que algunos aislados ambientales pues tienen la capacidad de producir la enfermedad, pero identifican también que hay diferente virulencia con las cepas, principalmente con Brasiliensis y Schenki, que se ha visto que son de mayor virulencia. Es muy importante esta maravillosa relación que hay entre la cantidad del inóculo, la especie, la pared de la pared celular y sobre todo la respuesta inmune del huésped, que esto hace finalmente que haya una respuesta en esta relación huésped-parásito, y es posible que esto nos dé como consecuencia las diferentes formas clínicas, y aquí tenemos la típica linfangítica, la de placa fija y las diseminadas. Pero tenemos otras que son las formas de esporotricosis ulceradas, incluso necróticas, como podemos ver esta en la parte superior, pero hay otras también muy interesantes, como esta que está
a nivel del párpado inferior. Vean ustedes, es una paciente de 80 años de edad que vimos en nuestro servicio, en donde cualquiera podría decir que el diagnóstico diferencial es un carcinoma vasocelular a esa edad. Y luego vemos estas formas como angioides, ¿verdad? Nos da la impresión, pues son formas diferentes. Las otras que se conocen como micetomatoides también, o bueno, tenemos además diversidad de formas clínicas, como este caso que tuvimos la oportunidad de ver en el servicio, que es una esporotricosis de doble inoculación. Podemos ver ahí justamente que está en dos sitios, pero tenemos pacientes de inoculación múltiple en donde podemos apreciar, miren ustedes esta morfología tan diferente, hasta como de diagnóstico diferencial para una tuberculosis de tipo colicoativo. Y aún más, también tenemos esporotricosis de involución espontánea. ¿Qué está pasando con la inmunidad de los pacientes? Y aún más, en pacientes con SIDA, este caso es un caso muy interesante, con lesiones ulceradas, pero que tienen clínicamente la característica de que el paciente nos refiere un dolor muy importante en estas lesiones y, por supuesto, al compromiso respiratorio. Quizá en este caso, Sporotrix pudo haber ingresado por la vía aérea. Interesante también que en esta interacción la edad cuenta mucho en los pacientes. Tenemos un estudio en donde la tercera parte de nuestros pacientes corresponde a pequeños, a pacientes de la edad pediátrica, en donde solo tenemos formas linfangíticas y de placa fija, no tenemos formas diseminadas. Interesante también, pues, los mecanismos de inoculación y las actividades de los pacientes. Aunque clásicamente Sporotrix pues, puede ingresar a través de una espinada, clásicamente de las rosas. Estas son dos pacientes que tenían el gusto por oler las rosas y este fue el mecanismo de inoculación. Pero por supuesto tenemos otros mecanismos de inoculación que son interesantes. Quiero mostrarles este paciente que metió el pie en un hormiguero y entonces tuvo estas inoculaciones. El maestro Lavalle a esta modalidad le llamó esporotricosis micetomatoide por el aspecto clínico de estas lesiones. Este caso de Mayorga en Guadalajara es muy interesante porque es un jovencito que cuidaba a esta tusa, ¿verdad? Este animalito era su mascota y entonces tuvo una esporotricosis bilateral con las características típicas de linfangítica de tipo bilateral. Interesante, en Brasil ya desde 1998 había reportes en relación a la zoonosis, que significa la esporotricosis, la importancia justamente de esa transmisión por los gatos, y este es el primer caso en México transmitido por un gato doméstico, y ahí podemos ver al gato y la lesión a nivel de piel. La susceptibilidad antifúngica es otro tema interesante en la esporotricosis, ya que este estudio hecho en Brasil me pareció que era necesario tomarlo en consideración porque ellos han visto esta susceptibilidad antifúngica y han probado itraconazol, ketoconazol, miconazol, voriconazol, fluconazol, terbinafina, anfotericina y caspofungina. Y bueno, los resultados de esta susceptibilidad, pues es principalmente, tenemos mejor respuesta con itraconazol, con terbinafina y con anfotericina B, que esto, pues desde luego, en las guías de práctica clínica, pues se ve reflejado, puesto que el itraconazol lo tienen como de primera línea, seguido por la terbinafina y finalmente el yoduro de potasio. Y para los casos de tipo sistémico, pues la combinación incluso de antibióticos y dejando la anfotericina B. Para nosotros, a pesar de lo viejo que es el yoduro de potasio, para las formas tanto linfangíticas como fijas, preferimos utilizamos este viejo yoduro de potasio, aunque el mecanismo todavía no está bien determinado, nos sigue dando los mejores resultados para esto. Y quiero mostrarles que en esporotricosis fijas y linfangíticas tenemos resultados excelentes, incluso en las formas de inoculación múltiple, con una respuesta clínica excelente desde el primer mes